siguiendo la oración del poder de dominio propio. Muchas personas no tenemos poder de dominio propio. Nos dejamos ser influenciados por otras fuerzas que nos hacen no tener lo que ya Dios nos ha dado. La fuerza para poder saber lo que queremos hacer y cómo lo debemos hacer. Hagamos siempre las cosas con el poder que Dios nos ha dado para así poder controlar nuestras debilidades. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de cobardía es aquel que sale huyendo en lugar de enfrentar las consecuencias de lo mismo que nosotros hemos incluso creado. Seamos fuertes, tengamos la valentía y el poder del amor para poder entonces demostrarle a otro que nosotros tenemos las fuerzas. Son muchas las cosas que nos pasan y nos dejamos caer por esas debilidades, que a veces no es porque tengamos dominio propio. Aprendamos a tener este dominio propio para que le digamos no a las debilidades, a las cosas que nos puedan dejar ver en vergüenza. Dios nos ha dado poder ya. Somos nosotros que debemos poner en práctica este poder. Un poder que debemos hacerlos por medio del dominio propio, tomar decisiones, no dejarnos llevar o dejarnos por los malos pensamientos que a veces nos hacen perder incluso hasta la vida. Tengamos ese poder de nuestro cuerpo. Somos nosotros que le decimos al cuerpo lo que debe hacer. Es nuestra mente que hace reaccionen o no reaccionen en nuestras vidas. El poder de nuestro propio cuerpo es el dominio propio. Decir no, eso no está bien. Dios no le gusta que hagamos esta cosa. Dios no dio mi vida, Dios no me dio este cuerpo para yo hacer cosas de la carne sin que sean cosas que Dios me permita. Aprendamos a decirle no a todo lo que no sea correcto en nuestras vidas, al nombre de Jesucristo, nuestro Rey Salvador. Oremos. Dios Todopoderoso, ya tú me has dado el poder. No soy un cobarde, soy una persona que puedo decidir por mí mismo las cosas que son buenas y las que son malas. Por más que se vean las malas, buenas, son malas. Y yo tengo el dominio propio que tú ya me has dado, Señor. Ha llegado el momento de poner mi voluntad, de decir no a las cosas que no son de tu agrado, Señor. Aprendo a dominarme, no a ponerme furioso cuando otros quieren llevarme al abismo, sino tengo el dominio propio de mí. Gracias, Señor, porque así tú lo haces en mi vida y lo seguirás haciendo siempre. Bendito sea tu nombre, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Dios les bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey Salvador, y el pueblo de Dios dice: amén.